Hola, ¿qué tal? Bendiciones, amados amigos, familia, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que nos da el día de hoy de poder entrar hasta sus hogares a través de las cápsulas de vida, a través de los dispositivos, a través de las redes sociales, y agradecemos a Dios su infinita misericordia que Él muestra cada mañana. Y bueno, el día de hoy fue más que evidente. Por lo general, siempre andamos con ese movimiento, con ese subir, bajar y adelante, y no nos detenemos ni siquiera un momento a pensar qué es lo que va a suceder. Y bueno, yo agradezco a Dios la oportunidad de que nos hable cada mañana, cada día, en cada momento, en su palabra. Y meditábamos en la mañana el día de hoy junto con mi esposa en un devocional de que Dios está hablando. Dios está hablando de muchas formas, de diferentes medios, pero la cuestión es, Dios está hablando, pero ¿quién escucha la voz de Dios? ¿Y qué es lo que está diciendo? Así que hoy permíteme compartir con cada uno de ustedes esta hermosa palabra que trajo a nuestra vida fortaleza, que siempre la palabra de Dios es oportuna, es viva, porque es precisa en cada momento, en cada situación que uno está atravesando. Cuando uno medita la palabra del Señor de día y de noche, Dios habla. La palabra de Dios no es una botana para estarla picando de vez en cuando, sino es un alimento espiritual, la cual la debemos de meditar, de contemplar, de ingerir todos los días y en todo momento. Así que hoy quiero compartirle la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo capítulo 46, y mire lo que dice la palabra del Señor del 1 al 6. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Realmente es impresionante la palabra de nuestro Dios cuando nos dice que Él es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fuerza en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos. Ese temor, ese miedo que viene a nuestras vidas simplemente se basa en cuánto hemos decidido confiar o no confiar en Dios. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 31 también: en ti he puesto mi confianza, oh Dios, no sea yo avergonzado. Realmente cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, amados amigos, hermanos, iglesia, no vamos a ser avergonzados. Él cuida de nosotros. Hoy en la mañana meditábamos en esta palabra, habíamos ya tenido un tiempo de oración con la familia y Dios estaba hablando a nuestras vidas precisamente. En el momento que ocurrió este temblor, nos encontrábamos en la parte de abajo junto con mi esposa, mis suegros, que estábamos haciendo nuestro tiempo devocional en la mañana. Y cuando esto vino, lo del temblor, estábamos ahí precisamente hablando de cómo Dios habla. Y fue tan hermoso, y digo tan hermoso porque ocurrieron cosas que realmente quiero compartir. Mientras nosotros estábamos en el devocional y Dios hablando, que decía precisamente, y Dios habla, vino esta situación. Cuando pudimos salir, hablar a mis hijos que ellos se encontraban en la segunda planta y preguntarles qué es lo que pasó, ellos me decían: no sentimos miedo, papá, estábamos en la parte de arriba y vino y sopló, un viento en el cual trajo a nuestra vida paz y tranquilidad.
y oímos tu voz que nos llamaste, pero no sentimos miedo. Decía mi hijo, estaba tomando sus clases también, y decía, yo sentí como venía un viento y mecía la casa, pero no tuve miedo. Fue una paz hasta que nosotros bajamos, que tú nos llamaste. Dice, si no nos hubiéramos llamado, hubiéramos seguido arriba porque estábamos en completa paz. Y cuando nosotros estuvimos abajo, salimos a la calle y tenemos enfrente unos edificios. Y la voz que se estaba escuchando era de terror, de miedo, de espanto, y en la cual finalmente, cuando pasó todo eso, llegamos a concluir este devocional, y era la misma voz de Dios, pero a unos Dios estaba hablando paz y tranquilidad, diciendo, yo estoy contigo, no temas. Pero por el otro lado era la misma voz de Dios, y en la cual en el otro trajo el terror y el espanto. Meditábamos junto con mi esposa esta palabra y le decía yo, ¿te acuerdas cómo fue en el huerto de Edén, del Edén? Adán había escuchado la voz de Dios, pero cuando había cometido un pecado, había maldad, había falta, esa misma voz trajo a su vida miedo, terror y espanto. Entonces, Dios está hablando. En medio de esta situación yo pude ver en la vida de nosotros y específicamente en la vida de mis hijos, dijo, hubo paz y tranquilidad. Eso es lo que finalmente nos debe adelantar. Es la misma voz, pero finalmente lo dice el Señor. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben. Dice, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios. Un río, la presencia de Dios, a otros va a traer espanto, pero a nosotros va a traer gozo y alegría, porque dice la palabra del Señor, Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Qué hermosa palabra saber que habitar en la presencia del Señor finalmente trae gozo, alegría a nuestras vidas, y aunque Él hable y ruja, nuestra vida, nuestra ciudad no va a ser destruida por cuanto habita la presencia de Dios. Y apenas empiece a despuntar el alba, Dios la protegerá. Fue muy temprano, fui muy de mañana y Dios ya estaba cuidando y guardando nuestra vida. Y la palabra del Señor nos dice también en el Salmo, no temas al terror nocturno, porque también Él está cuidando de nosotros. ¿A qué te quiero llevar, amada iglesia? A que finalmente el Dios en el cual crees y confías no sea un Dios de ocasión, sino sea un Dios en tu diario vivir. Siempre, siempre, continuamente. Yo me gozo, me alegro en el Señor, porque el día domingo compartíamos la palabra del Señor, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Había una protección y me gozo por saber que finalmente la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Dios la guardó, Dios la protegió. Pero para todos aquellos que pudo venir el temor, el miedo, también pudiera haber una llamada de atención. El mismo Dios muestra en el pasaje de Moisés cuando él sube al monte Sinaí y va y tiene Moisés un encuentro con Dios, pero los de abajo oían estruendos y tuvieron miedo. Era la misma voz. Finalmente Moisés, estando en la presencia de Dios, no le causó miedo y terror o espanto, pero cuando estás separado de la presencia de Dios, hay un temor, hay un miedo. Lo veíamos en una de nuestras clases. Finalmente, esa tristeza o esa desesperación tiene que producir en tu vida arrepentimiento. Si tú no estás bien con Dios, yo te animo a que busques de Dios, pero no solamente de ocasión, sino que lo busques de todo tu corazón. Esto lo habíamos dicho finalmente con todas los sucesos. Finalmente este es un principio ¿de qué? De muchos sucesos y de muchas cosas. No trato de espantarte, no trato de infundirte miedo. Lo que yo trato de decirte es que te acerques a Dios, que finalmente dejes tu vana manera de vivir. Y si decidiste confiar en Dios, el Dios en el cual uno confía y uno cree,
finalmente dice que no es avergonzado. Dios cuida de los suyos. Y yo termino con esto. En una de las versiones que decía con mi esposa platicando eso, dice, la voz de Dios se hace presente. Los reinos se desmoronan y tienen miedo, pero finalmente los hijos suyos tienen la confianza, la paz y la tranquilidad. Hoy me queda muy claro cuando pudimos preguntarle a mis hijos qué sintieron y me dijeron paz. Un viento sopló a nuestras vidas y trajo paz y tranquilidad. ¿Por qué te lo digo de ellos y no de nosotros? Porque hemos estado preparando una generación que empiece a confiar en Dios, porque a través de mis hijos les hemos trasladado la instrucción, la palabra de Dios, que aprendan a confiar en Dios. Y aunque ahora sus padres no estuvieron cerca, por llamarlo así, estuvo el Padre que nunca duerme, estuvo el Padre que siempre vela por ellos, estuvo el Padre que los cobijó, que los guardó, el que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso Dios te levantará. Le empezamos a formar a nuestros hijos que empiecen a depender de Dios y no del hombre. Y lo mismo queremos trasladarle a tu vida, que finalmente confíes en Dios de todo tu corazón, porque Él no avergüenza. Su nombre es fiel y verdadero. Doy gracias a tu vida, a Dios por tu vida, porque sé que te encuentras bien. Pero que esto, si tu vida trajo miedo y espanto, acércate a Dios. Dile, Señor, tú sabes, me conoces, y que sea una llamada de atención para poder acercarte, para poder reestructurar tu vida, poder arrepentirte como lo vi. Así es un cambio de mentalidad, de sentimientos y un cambio de plan de vida, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjame orar por ti y decirle a Dios que gracias por esta oportunidad que nos ha dado a todos, a unos para volver a su camino y a otros para poder ser afirmados en la fe, porque una vez más he visto, mi Dios no miente, Él es verdadero y ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Padre, yo hoy quiero agradecerte, Señor, por esta misericordia, esa bondad que has tenido con cada uno de nosotros. Tu poder, Señor, se ha mostrado. Has hablado, Señor, a nuestras vidas, has trayendo paz, tranquilidad y diciendo, tranquilos, aunque la tierra se estremezca, yo estaré contigo. Y finalmente, en lugar de miedo y de terror, hay gozo, tranquilidad, porque sabemos en el Dios que confiamos. Padre, si has hablado a otras personas trayendo ese miedo, ese temor, que sea para producir arrepentimiento y que vengan, Señor Dios Todopoderoso, a tus pies. Tú estás hablando de muchas formas, de diferentes maneras, pero solamente un propósito, que vengamos nuevamente ante tu presencia, Señor, que reconozcamos que solamente tú eres el Dios verdadero y en ningún otro hay salvación. Yo doy gracias por esta nueva oportunidad. Yo oro y ruego a ti, Señor, que no la desperdicien, sino que finalmente, Padre, la puedan, Señor Dios Todopoderoso, tomar y valorar y encomendar su camino. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te invitamos a que puedas compartir nuestra cápsula de vida, a que puedas también darle like, suscribirte. Agradecemos porque a través de la página de Altar de Dios para las Naciones ha habido gente que se está suscribiendo, que le está dando like a la página, así que también te invitamos a que puedas suscribirte en la página de YouTube para que puedan llegarte estas cápsulas de vida, las predicaciones, la palabra de Dios a día, para que tu espíritu pueda ser alimentado. Que Dios te bendiga. Recibe un fuerte saludo y abrazo de los pastores González y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.